de Cristo. El segundo aspecto, versículos 8 al 11, las instrucciones del siervo de Cristo. El tercer aspecto, versículos 12 y 13, la obediencia del siervo de Cristo. Y en esta mañana nos vamos a centrar la mayor parte de nuestro tiempo en el tercer aspecto, la obediencia del siervo de Cristo, que encontramos en los versículos 12 al 13. Pero antes vamos a repasar los otros dos aspectos para recordar y ponerlo en contexto, y también por si hay alguna persona que no ha podido estar en el resto de mensajes de esta serie. El primer aspecto de esta misión asombrosa del siervo de Dios es el llamado del siervo de Cristo. Fijémonos, versículo 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús, de entre todos los seguidores que ya le seguían, de entre todos sus discípulos, no sabemos su número exacto, pero sí observamos que eran más de 12, escoge a 12. Esto lo vemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Y este grupo de los 12 era singular. De hecho, aquí nos describe que Jesús llamó a los 12, ni siquiera dice ¿qué 12? Ni por nombre, ni tampoco por ningún tipo de apelativo que los distinguiese de los demás. Eran los 12 apóstoles, pero ya había llegado a ser un grupo que se identificaba como los 12. Estos que habían sido llamados por el mismo Cristo a estar con Él y a predicar su palabra. Y entonces, después de un tiempo inicial, meses, o incluso un año, aprendiendo con Cristo, ahora llega el momento de poner en práctica su llamado, predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Por eso continúa diciendo el versículo 7, comenzó a enviarlos de dos en dos. Son enviados, son comisionados por Jesús bajo su autoridad a una misión asombrosa que en este momento iba a ser temporal, pero que posteriormente iba a ser a lo que iban a dedicar sus vidas como representantes legítimos de Cristo bajo su autoridad. Jesús es el que les envía. Y les envía, dice el texto, de dos en dos, lo cual no es nada especial, como hemos observado en otras ocasiones, ni nada normativo, sino tan solo una sabia práctica que ya observaban los judíos, una práctica que ya observaba el mismo Juan el Bautista cuando enviaba a sus discípulos, les enviaba de dos en dos, y Jesús mismo envió en numerosas ocasiones a sus discípulos de dos en dos, lo encontramos en los evangelios. Y al principio de la iglesia primitiva, en Hechos, varios capítulos de Hechos, Hechos 13, Hechos 15, Hechos 19, vemos que son enviados de dos en dos. Sin ir más lejos, Pablo y Bernabé, cuando comienzan el viaje misionero, enviados por la iglesia de Antioquía. Pero no hay nada mágico en el número 2, no hay nada especial. Es bueno ir acompañado para servir al Señor, para salir a evangelizar, para estar en el ministerio, pero no hay algo no es algo que está establecido y que solo se puede realizar de dos en dos. En ocasiones puede ser 3, 4, 5, el número que sea necesario. En otras ocasiones, tal vez solo hay una persona que puede dar testimonio del Señor. Ahora, después de enviarles de dos en dos, el versículo 7 concluye afirmando en qué consiste esta comisión, al menos parte de la comisión. Vemos que dice, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Sí, Jesús les delegó su autoridad para expulsar espíritus inmundos. Y no solo para expulsar espíritus inmundos, sino también para realizar sanidades. Lo observamos en el resto de pasajes paralelos, en Mateo 10 y en Lucas 9. Pero no solo les encargó y les delegó esa autoridad para expulsar espíritus inmundos y realizar sanidades, entre paréntesis, algo que Cristo les dio a ellos, a los 12, a esos apóstoles. No es algo que todo siervo de Dios tiene esos poderes, porque Cristo solo se lo delegó a los apóstoles con A mayúscula en aquel tiempo y época de manera personal. No tenemos tiempo para ahondar en este tema, pero solo es un apóstol verdadero de Cristo, con A mayúscula, aquellos, como nos dice Hechos 1:22, que fueron testigos directos del ministerio, la obra, el mensaje de Cristo en esta tierra, lo cual
ninguno de nosotros, ni ninguna otra persona en la actualidad, cualifica según estándares bíblicos. Así que, como dice nuestro querido hermano Luis Carballosa, hay apóstoles, pero falsos. No hay ningún apóstol, según la palabra, verdadero en la actualidad. Ahora, estos apóstoles verdaderos del texto sí tenían la autoridad para expulsar espíritus inmundos porque Cristo se la había delegado. Para realizar sanidades porque Cristo mismo se la había otorgado y delegado. Claro, Dios sigue teniendo el poder para realizar sanidades, Dios sigue teniendo el poder para expulsar demonios y liberar a la gente del yugo de Satanás en diversas maneras. Pero no hay personas especiales que Dios les delega ese poder en la autoridad, sino que Él lo puede hacer cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Ahora, en los pasajes paralelos vemos que la verdadera misión no era expulsar demonios, como no era la verdadera misión de Cristo, sino que su verdadera misión era predicar el Evangelio, al igual que Cristo. Lo observamos en su llamado en Marcos 3. Les llama para estar con Él y luego para predicar el Evangelio. Y lo vemos en los pasajes paralelos de Mateo 10 y Lucas 9. Mateo 10:7, Jesús les dice: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Les envió a predicar el reino de los cielos, el Evangelio. Lucas 9:2, mismo relato, en distinto Evangelio, Jesús les dice: y los envió a proclamar, sinónimo de predicar, el reino de Dios, en este caso equivalente al Evangelio. Por lo tanto, el encargo, el llamado, que es el primer aspecto de esta misión asombrosa del siervo de Cristo, para los apóstoles era predicar el Evangelio. Y por lo tanto, hoy en día, cualquier siervo de Dios, cualquier siervo de Cristo, su llamado sigue siendo el mismo, predicar el Evangelio. Y esa ha de ser la prioridad. No solo de los siervos de Dios, que se dedican de manera especial, incluso a pleno tiempo, sino de todo hijo de Dios, que es encargado por la gran comisión aplicable hoy en día a todos los creyentes, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Estos apóstoles, los únicos apóstoles, aparte de los dos más que posteriormente fueron apóstoles, Matías y Pablo, eran apóstoles en prácticas en este momento. Una especie de becarios que salían por primera vez enviados por su Señor a predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Y Jesús les dio algunas herramientas secundarias para autentificar su mensaje. ¿Cuáles eran estas? Sanar y expulsar demonios, tal como Cristo hizo. Fue su prioridad predicar y secundariamente sanó y expulsó demonios, que autentificaba que Él era el Mesías, el enviado de Dios para salvar a su pueblo. En segundo lugar, encontramos el segundo aspecto de la misión asombrosa del siervo de Cristo, no solo el llamado del siervo de Cristo, sino también las instrucciones del siervo de Cristo, en los versículos 8 al 11. Y vemos que en los versículos 8 al 10, Jesús les da unas instrucciones respecto al sustento, su sostenimiento. Primero, los preparativos para su viaje ministerial. Fijémonos en versículos 8 y 9. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dice. En sus preparativos no debían llevar nada para el camino. Este nada tiene nombre y apellidos. Según el texto, no debían llevar pan, no debían llevar alforja, una mochila en la que pudieran llevar víveres o cosas que les pudieran ayudar, ni dinero en el cinto, ni 2 túnicas. Debían de llevar lo justo y necesario. ¿Qué debían de llevar según estos versículos? Debían de llevar un bordón, que es un bastón, cayado, palo o vara, tanto para apoyarse en el camino que iban a realizar, como una posible defensa rudimentaria de peligros que pudieran encontrar en el camino.
tanto ladrones o asaltantes como animales salvajes que pudieran encontrarse por esos caminos. No solo un bordón, sino el texto dice que iban a llevar sus sandalias. En otros pasajes parece que hay una contradicción, pero en realidad no es que les diga no llevéis sandalias, sino que les dice no lleven 2 pares de sandalias, no llevasen unas sandalias de repuesto, debían de llevar las que tenían puestas. Igualmente se aplica esto a la túnica, la vestimenta que está más cercana a su cuerpo, debían de llevar la túnica que tenían puesta y no debían de llevar una segunda túnica puesta. Ellos debían de hacer esto no porque era más espiritual ir con poca cosa material, no para dar pena a los que les veían y entonces les proveyesen, sino para ser probados en su confianza en el Señor que les enviaba. Que igual que les enviaba, iba a proveer todo lo necesario para esa misión encomendada. De hecho, años después, probablemente 2 años después, 2 años y pico después, Jesús se lo recuerda en el aposento alto. Al final del Evangelio, en Lucas 22:35, antes de encomendarle a ellos que debían de seguir con esta misión, pero ahora definitivamente la gran comisión, antes de Jesús ser entregado en Getsemaní, justo antes por Judas, antes de su crucifixión, Jesús les dice, Lucas 22:35, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, plural, ¿acaso os faltó algo? Jesús está citando este episodio que estamos viendo en Marcos. Ellos contestaron, no, nada. ¿Les faltó algo? No, nada. ¿Quién proveyó de lo necesario? Dios proveyó. Dios proveyó. Y Jesús se lo recuerda. Mirad, cuando os envié sin nada, ¿os faltó algo? No. Pues ahora les va a encomendar, a continuación, en ese texto, proveer de lo necesario para la misión que iba a venir y que estaba por delante. Sí les permite ya proveer víveres y otras cuestiones, pero igualmente debían de confiar en Él, no poner su confianza en las provisiones que ahora iban a poder llevar. No hay nada de malo en planificar. No hay nada de malo en que el Señor provea un trabajo. No hay nada de malo en el sostenimiento. De hecho, el Señor establece que hemos de ser sostenidos o bien por un trabajo, o bien aquellos que predican el Evangelio han de vivir del Evangelio, como dice en 1 Corintios 9:14. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad no está en el trabajo. Nuestra confianza y seguridad no está en nuestra cuenta bancaria. Nuestra confianza y nuestra seguridad no está en que es un trabajo fijo. Ni que tal vez eres un funcionario y como dicen, vamos, ni aunque mates a tu jefe te echan de ese puesto. No, no está ahí. Ni el que trabajes para un banco. Ni que tengas una buena remuneración. Ni que tengas tal vez una familia con muchas posesiones que te han dejado una herencia y ya puedes vivir de las rentas el resto de tu vida. Nuestra confianza está en Dios, que es el que provee. Igual que provee, puede quitarlo. Igual que lo quita, puede proveer. Esta lección no era solo para los apóstoles, especialmente para los apóstoles, especialmente para los que se dedican a la obra del ministerio. Hemos de confiar en Dios. Él es el que provee. Puedo dar testimonio de ello hasta la fecha. A veces en abundancia, a veces en escasez, como el mismo Pablo dice en Filipenses 4, pero nos fortalecemos en Cristo, podemos, tanto en abundancia como en escasez, vivir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es solo para los que sirven al Señor a pleno tiempo, sino es para todos los creyentes. Nuestra confianza está en Él. No solo les da unas indicaciones iniciales en cuanto a su sostenimiento en los preparativos, sino que además se la da en cuanto al alojamiento, versículo 10. Y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Al igual que no debían de hacer preparativos para este viaje temporal, más que los suficientes que él detalla, ellos debían de confiar en Dios para proveer el alojamiento necesario en esta misión por medio de la hospitalidad de las gentes de las aldeas. No tenían contactos en las ciudades a las que iban a ir.
no llamaban antes y decían, mira, me puedes alojar, sino el Señor les dice, id allí y entonces vais a entrar en una casa, o sea, por fe realmente, confiando en el Señor, y cuando entréis en una casa, quedaos allí hasta que vayáis al siguiente lugar, a la siguiente población, a la siguiente aldea, a predicar el Evangelio. En la actualidad, igualmente, los siervos de Cristo han de confiar en el Señor, no solo para sus necesidades, sino también para su alojamiento. Ya sea que el Señor provee un lugar donde alquilar, o un lugar donde tener una hipoteca realmente, o un lugar donde pueda ser tuyo, o tal vez de un familiar. O cuando vas a predicar a otros lugares, esperas y confías en el Señor que provea el lugar adecuado por medio de los hermanos, ya sea en sus casas o si ellos deciden poner en otro tipo de alojamiento, como un hotel o similar. Confiamos en el Señor. Lo principal es predicar la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Esa era la misión de los apóstoles y ellos debían de confiar en el Señor, en sus instrucciones para su sostenimiento. En la actualidad, el Señor establece, instruye que esas necesidades de los siervos de Dios las va a suplir Él. Pero también da unas instrucciones en la palabra, en el Nuevo Testamento, de cómo las va a suplir. Las va a suplir principalmente por medio de los hermanos de las congregaciones locales, quienes son llamados a sostener con sus ofrendas a los que se dedican a la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque como dice 1 Timoteo 5, 17 al 18, el obrero es digno de su salario. Justo lo mismo que dice Jesús en Mateo 10, 9 al 10 en este contexto. Al decirles a los apóstoles, mirad, salir así. Y el razonamiento de Jesús era, el obrero es digno de su salario. Voy a proveer por medio de las gentes en el camino que se van a beneficiar de vuestra predicación del Evangelio. Ahora, no solo el obrero es digno de su salario, sino que dice 1 Corintios 9, 14, que quien dedica su vida a predicar el Evangelio y la palabra, porque ha sido llamado por Dios, debe vivir del Evangelio. Hasta el mismo apóstol Pablo tuvo luchas con esto en una congregación como Corinto, que se creían la gran cosa, pero eran súper carnales e inmaduros. Y Pablo les dice, mirad, ¿acaso yo no tengo derecho a ser sostenido como el resto de los apóstoles? Ellos estaban en ese momento en contra de Pablo, aun cuando les había llevado a Cristo, aun cuando había establecido la iglesia. Habían permitido que falsos maestros se infiltraran, no solo se infiltraran y empezaran a predicar lo que no era la palabra de Dios y un falso evangelio, sino que empezaron a denigrar, a denostar, a echar por los suelos a Pablo y a cuestionar si era realmente un apóstol de Cristo. Y él les tiene que recordar, y él tiene que afirmar, claro que he sido llamado, y claro que soy un apóstol. Y mirad, si no recibí de vosotros y no os pedí realmente el salario del que es digno un obrero, no fue porque no tenga el derecho al igual que el resto de los apóstoles, lo que está diciendo en 1 Corintios 9, sino que lo hice para no ser de tropiezo a vosotros, porque no estaban preparados en su inmadurez espiritual y en esos ataques para sostenerle. Y él decidió voluntariamente renunciar a ese derecho y tener el sostenimiento por medio de hacer tiendas. En cambio, en otras congregaciones más maduras, como los filipenses, recibía sus ofrendas y les daba gracias por las ofrendas y por el sostenimiento que el Señor proveía a través de ellos. Después de darle las instrucciones sobre su sustento, en el versículo 11, vemos las instrucciones del siervo de Cristo en cuanto a la posición. Fijémonos en el versículo 11. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Estamos viendo las instrucciones del siervo de Cristo en esta misión asombrosa, aplicable a los apóstoles, pero también a cualquiera que sirve al Señor en la actualidad. Las instrucciones no eran solo el sustento, sino también les instruye acerca de la oposición que iban a recibir. Esta oposición no solo la iba a recibir Jesús, sino también sus apóstoles. Y de hecho cualquiera que predique el Evangelio de Cristo va a recibir oposición. Esa es una promesa de la palabra de Dios y se cumple.
Habría lugares donde no les iban a recibir. Habría lugares donde no les iban a escuchar. Habría lugares que se iban a oponer tanto al mensaje como al mensajero. Y los apóstoles iban a experimentar en sus propias carnes esta oposición que Jesús experimentó. No hay que ir muy lejos para ver cómo Jesús experimentó esta oposición. Tan solo en los versículos antes, los primeros 6 versículos del capítulo 6 de Marcos, vemos la oposición que Jesús experimentó. Y la experimentó en su propia ciudad en la que se crió, Nazaret. Él va allí por segunda vez. Les predica. Después de que la primera vez le querían despeñar y salió de manera milagrosa entre las multitudes. Y entonces viene predicando, viene enseñando, viene predicando el Evangelio en la sinagoga. ¿Y qué hace la gente? Le rechaza, se opone por su incredulidad. Tal incredulidad que Jesús estaba no sorprendido, pero sí maravillado por su incredulidad de las gentes de su propia tierra. Pero Jesús no es un caso aparte. Jesús acaba de recibir esa oposición, había recibido antes mucha más, hasta el punto de los escribas de Jerusalén en Marcos 3 le acusan de tener a Belcebú y hacer las obras no por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás, hasta el punto de que en Marcos capítulo 3, versículo 6, los políticos y los religiosos se habían confabulado para ver cómo podían destruirle y estaban llevando a cabo sus planes. Y Jesús les instruye a sus apóstoles: mirad, os envío. Y esta es una primera misión temporal, y van a regresar, seguir con Jesús. Pero va a haber lugares que no os van a recibir y lugares que no os van a escuchar. ¿Cómo responder ante esa situación? Versículo 11. Al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. En primer lugar, no es un mandamiento, es una realidad. Al salir de allí, tenían que salir de allí, de ese lugar, de esa casa, de esa aldea en la que ya habían predicado el Evangelio y este Evangelio había sido rechazado. En segundo lugar, no solo salir de allí, el texto continúa diciendo: sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lo mismo que hizo Pablo al salir de Antioquía de Pisidia en Hechos 13:51. Debían de sacudir el polvo de ese lugar al salir de allí. ¿Qué significa esto? En aquel tiempo esta imagen era muy común y todos los judíos de Palestina estaban familiarizados con ello y lo entendían. Ahora hoy en día es algo más lejano y necesitamos entender el contexto histórico y cultural de esta afirmación. ¿Qué sucedía cuando los judíos salían de su tierra, que era Tierra Santa, y salían a la tierra que no era santa? Entonces cuando regresaban, ni siquiera querían llevarse el polvo de esa tierra no santa a su tierra santa. Un acto religioso, vano, que en realidad estaba basado en su propia autojusticia, que se pensaban mejores que los demás. Hasta el punto de que Pablo les tiene que confrontar en Romanos, en los primeros capítulos, que no solo los gentiles eran los que estaban perdidos y eran pecadores, sino también los judíos. ¿Qué diremos? ¿Somos mejores que estos? Capítulo 3 de Romanos. De ninguna manera. Todos somos pecadores. Ahora, entendí esta expresión. Jesús le está aplicando este hecho concreto. Mirad, cuando salgáis, vais a simbólicamente, en aquellos lugares que rechazan el Evangelio, a sacudir el polvo de la planta de vuestros pies, mostrando que no tenéis ya comunión ni responsabilidad con aquellos que han rechazado el Evangelio. ¿Habéis hecho vuestra parte? Lo mismo que Pablo dice, con otras palabras, en Hechos 20, 26 y 27. Estoy libre de la sangre de todos. Una expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento para los profetas. Cuando Dios encargaba a un profeta a transmitir un mensaje y éste lo transmitía, estaba libre de esa sangre, estaba libre de la culpabilidad de esas personas. Ya no tenía una mayor responsabilidad, había hecho su parte. La respuesta a estas personas ya no estaba en su mano.
Pablo lo dice en ese sentido. ¿Por qué? Hechos 20:27. Porque no rehuí declararos, proclamaros, predicaros, anunciaros, enseñaros todo el consejo de Dios. Entonces yo estoy libre de responsabilidad. Jesús les está diciendo a sus discípulos, mirad, cuando salgáis después de predicar el Evangelio y os rechacen, simbólicamente sacudid el polvo de la planta de vuestras sandalias o vuestro calzado, para mostrar que habéis hecho vuestra parte, ya no tenéis responsabilidad hacia ellos, ya no tenéis comunión y nada más os ata a seguir en ese lugar, sino continuar al siguiente predicando el Evangelio y la palabra de Dios. Pero no se queda ahí, porque el texto continúa y dice, en testimonio contra ellos. No solo este acto simbólico representaba que ellos habían hecho su parte y ya no tenían mayor responsabilidad, sino que además era un testimonio contra ellos. Un testimonio que pendía contra ellos. Un recordatorio simbólico externo de la gran culpa que estaba sobre ellos, no porque habían rechazado a los apóstoles, no porque les hubieran perseguido, que también, sino especialmente por rechazar el Evangelio de Cristo, por rechazar a Cristo mismo. Ese es el mayor problema. Y entonces, al rechazar el mensaje del Evangelio y a Cristo, al escenificarlo de esta manera, sacudiendo el polvo de sus sandalias, era un testimonio en contra de ellos. ¿De qué manera? En el texto paralelo de Mateo 10:15, Jesús arroja más información que nos ayuda a entenderlo. Fijémonos, dice, en verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. En este mismo contexto está diciendo estas palabras. Este es el testimonio contra ellos. El juicio que está sobre esas personas, esas ciudades, esas naciones que han rechazado el mensaje del Evangelio después de haberlo escuchado. Es terrible. Aún el juicio y el castigo de Sodoma y Gomorra, nos acordamos de Sodoma y Gomorra y por lo menos nos suena, ¿verdad? Qué terrible el castigo de Sodoma y Gomorra por el pecado atroz que había en esas ciudades. Es un ejemplo vívido, gráfico. Eso no va a ser nada en comparación del castigo que está pendiente contra aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado. Y en este caso rechazaban el Evangelio, rechazaban a los mensajeros del Evangelio y les perseguían. Es algo muy serio. Los apóstoles, al realizar esta acción, estaban simbolizando lo que Jesús afirma en Mateo 10:15. Ahora, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta entonces ante el rechazo del mensaje del Evangelio y la palabra de Dios predicada? En primer lugar, no tomarlo personal. Esto no es acerca de nosotros. Humanamente hablando, podemos ser tentados a tomarlo personal. Mira, si alguien no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar el Evangelio, yo en realidad soy solo un mensajero. Tú en realidad eres solo un mensajero, un transistor, un transmisor de la palabra. Es entre ellos y Dios que no escuchan el Evangelio o que no escuchan la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, además de no tomarlo personal, hemos de llevar a la práctica lo que dice este texto. Hemos de continuar, avanzar hacia otras personas, hablarles el Evangelio. Y tal vez en ocasiones, en un esfuerzo evangelístico, se trata de abrir obra pionera en una ciudad, después de un tiempo de predicar el Evangelio y después de no ver fruto, después de ver el rechazo de la ciudad, es pertinente aplicar lo que dice aquí, ir a otra ciudad que no se ha predicado el Evangelio de la misma manera. Hemos de hacerlo y finalmente, si lo hacemos, no somos responsables de más. Y esto, de hecho, ese rechazo después de haberle comunicado el Evangelio, después de continuar adelante para hablar a otros del Evangelio, va a estar como testimonio contra ellos. ¿Quiere decir esto que nunca más vamos a poder hablar con una persona que rechaza el Evangelio? No. En muchas ocasiones hay otro tipo de relaciones, tal vez es un familiar, igualmente vas a tener que tener una relación familiar de algún tipo, sin comprometer el Evangelio ni la palabra de Dios ni lo que ésta dice. O tal vez un compañero de trabajo, igualmente vas a tener que estar en el mismo trabajo con esa persona. Ahora, siempre dispuestos
a volver a hablar el Evangelio a la persona que está dispuesta a escuchar. Y en ocasiones, tal vez, cuando alguien nos dice, que a todos nos ha pasado y nos pasa, mira, no quiero que me hables de eso más, o no me interesa, o no me digas nada más de esto.